Hola mis hermanos de la comunidad cristiana La Buena Semilla, qué bueno poder volver a juntarnos, aunque sea de este modo, siempre decimos lo mismo. Quiero mis hermanos que antes de comenzar esta palabra podamos orar, para que el Señor eh, abra nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir esta palabra que creo firmemente que viene de parte de Él. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos y podamos orar. Señor, te damos gracias por un nuevo día, por poder predicar, Señor. Te pido que seas tú hablando, Señor. Que seas tú mostrándonos tus verdades, Señor. Podamos verte, Señor, con ojos nuevos, con nuevo espíritu, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que pueda tener un tiempo contigo en este rato. Que nada lo distraiga, Señor. Que puedan entregar este tiempo tan bonito para ti, Señor. Un tiempo que tú te mereces, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, yo llamé a este mensaje Equidad de Género. Un título, por decirlo menos, un poco controversial, especialmente en la iglesia. Y lo hice adrede. La verdad, para llamar la atención. Claro, quiero tocar este tema, el tema de la equidad de género. Por supuesto, visto desde un punto de vista de un lector de la palabra, o de un cristiano, o mejor dicho, aún de un hijo de Dios. Ahora, debemos comenzar diciendo qué significa equidad de género. Y yo quise para eso buscar en internet qué significa equidad de género. A ver qué dice el contexto sobre la equidad de género. Y dice lo siguiente si uno lo busca en internet. El término equidad de género alude a una cuestión de justicia. Es la distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad. Se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades específicas. La verdad es que buscando un término más simple de lo que significa, podríamos hablar de equiparar. Equiparar, equiparar lo que un hombre y una mujer necesita o tiene derecho. Eso es básicamente equidad de género según Internet. Esa es la verdad. Bueno, pero quiero contextualizar lo que vamos a conversar el día de hoy a través de la historia. ¿Qué ha significado esta equidad de género a través de la historia? Y bueno, quiero ir especialmente al mundo greco-romano, ahí cerca de los tiempos de Jesús. Eh, en esos tiempos cuenta la historia que había una importante escasez de mujeres. Había ahí, según la historia, 3 hombres por cada mujer. ¿Por qué se podría preguntar usted? Porque las mujeres se les abandonaba en sus primeros días de vida. Y esto solo por nacer con el sexo equivocado. Había una ley proclamada en ese tiempo por el Rómulo de Roma, él la proclamó, que consistía en que las familias tenían la obligación de criar a todos sus hijos varones, pero solamente a la primera de sus hijas. Las demás hijas debían literalmente ser desechadas. Y uno se sorprende de estas leyes, pero la verdad es que actualmente hay una diferencia igual enorme. Fíjense que en Asia, por ejemplo, hay 110 millones de personas más hombres que mujeres. Hay 110 millones de hombres más que mujeres. Y este desequilibrio obviamente trae ciertas consecuencias. Fíjense que las familias ricas, por ejemplo, no pueden encontrar esposas para sus hijos. Entonces, esto hace que las familias pobres vendan a sus hijas. Y no solo eso, sino que se produce un tráfico horrible de mujeres. Por otra parte, el matrimonio entre hombres muy mayores y niñitas de 10, 11 o 12 años también pasa justamente por esto. Nosotros en la iglesia debemos confesar, mis hermanos, que muchas veces incluso en la palabra, en las interpretaciones equivocadas de la escritura, yo me refiero a interpretaciones específicamente ahora sobre mujeres en la Biblia, han llevado a creer cosas que tal vez no son ciertas. Y quiero dar un par de ejemplos aquí, lo digo como lo he dicho en todas mis prédicas anteriores. Debemos sacudirnos un poco de las enseñanzas de hombres y poder mirar la palabra con ojos nuevos, mirándola literalmente. Un ejemplo claro de lo que yo estoy hablando, por ejemplo, es María Magdalena. He escuchado yo a algunos predicadores, no de nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia son todos bien sabios ahí, y los digo bastante en serio, ¿verdad? Pero he escuchado que María Magdalena fue una prostituta. Lo he escuchado a algunos predicadores incluso decir, aunque un estudioso de la Biblia debería estar de acuerdo conmigo de que nada en la palabra respalda eso. Se habla de que como que ella era como la ramera arrepentida que seguía a Jesús. Sin embargo, lo que dice la Biblia es que siempre ella andaba junto a María, la madre
de Jesús junto con otras mujeres. Lo dice en Lucas, por ejemplo, creo que podemos ir ahí a Lucas 8, 1, 2, dice lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Como siempre hago bien mi tarea, supe que un papa en la antigüedad, un papa que se llamaba Gregorio Magno, fue él quien sostuvo que María Magdalena, uno de esos 7 demonios que se le habían sacado a ella, era un demonio que tenía que ver con algo sexual. En fin, en la Biblia no sale nada de eso. Pero tenemos ese prejuicio a veces. Yo me pregunto, ¿qué pasará? ¿Qué pensará ella en este momento ahí en los cielos? O cuando nos encontremos con ella un día, con María Magdalena, y ella nos diga, ¿qué onda? ¿Por qué decían eso? No sé. Hay también, mis hermanos, otro ejemplo, el de la mujer samaritana. Y yo debo confesar que yo mismo he predicado sobre ella y he hablado como una especie de mujer un poco, tal vez, liviana. Pero sin embargo, si voy al texto de la Biblia, puedo ver que su comunidad, es decir, sus conocidos, sus vecinos, etc., le prestaban atención, la respetaban. Juan 4, 5 dice lo siguiente: vino después a una ciudad de Samaria, está hablando de Jesús, que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Comenzó allí una conversación, Jesús con la mujer. Y nuestro Señor la evangeliza, la confronta, con amor, obvio. Claro, el Señor Jesús sabía que la mujer había tenido 5 esposos antes. Sin embargo, no debemos quedarnos con esa sensación de una mala reputación de ella. Veamos lo que termina diciendo esta historia. En el versículo 39 dice, perdón, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, porque daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Suponemos cosas, pero yo creo que era una mujer igualmente respetada, insisto, le prestaba atención a su comunidad. Mis hermanos, aquí en la palabra Jesús está haciendo algo que para nuestro tiempo es bastante normal, pero para aquella época era algo romper con una cultura. Me refiero incluso a hablarle a las mujeres de esa forma. Aunque suene raro lo que digo, Jesús trataba a las mujeres como individuos con identidad propia. Insisto, para nosotros es normal, pero para la época no. Para la época no. Se nos escapan algunos pasajes de la Biblia si no le prestamos cierta atención. Ya habíamos leído este pasaje antes, pero quiero leer de nuevo Lucas 8, 1 al 3. Dice que aconteció Jesús, que después andaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían con sus bienes. Fíjate que yo había leído esto antes, pero como les decía, desde un punto de vista de hoy, de equidad de género, pasamos por alto estos textos a veces. Esto que está sucediendo aquí para el mundo antiguo es algo insólito. Insólito. En primer lugar, las mujeres no viajaban con los hombres. En primer lugar. Oye, yo me imagino los rumores que corrían por ahí. Esas mujeres pagaban las cuentas. ¿Sí? Hay una versión que lo dice más claro aún, la NTV. Dice así con respecto a ese texto. Dice, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras mujeres que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¡Wow! ¡Wow! Las mujeres no eran una carga, no señor. Sostenían el ministerio, económicamente hablando. Mis hermanos, esto está allí en la palabra. Jesús comenzó a darle un lugar diferente a la mujer. La mujer era tratada hasta el momento como un objeto, literalmente. Un ejemplo de ello, quiero decirles, que había una ley que decía lo siguiente. Si una mujer era violada en aquel tiempo, el agresor debía, entre otras cosas, dar una recompensa en dinero por lo que había hecho. Pero esa recompensa no era para la mujer violada, no.
¿Era para su papá o para su esposo? Ella era un objeto. Quiero explicarlo más claro aún. Si yo salgo en mi auto y lo tengo asegurado, ¿cierto? Y vengo yo y choco mi auto, y mi auto queda todo destruido, ¿el dinero para quién es? Para mí, porque yo soy el dueño del auto. Algo así sucedía aquí. La mujer era tratada igual que un auto, un objeto solamente. El apóstol Pablo, mis hermanos, lo dice entre líneas. Me refiero a esta diferencia que había entre el hombre y la mujer. Y quiero que veamos esto con unos nuevos ojos. Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios. Escúcheme bien. Dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, estáis revestidos. Bien, ¿cierto? Y luego comienza a hacer una analogía. Dice, ya no hay judío ni griego. Veamos la diferencia. Los judíos se creían los únicos que eran salvos. Se creían más arriba que en el escalafón de la humanidad. Es verdad. Es decir, ellos decían, están los judíos aquí y están los griegos acá. Y Pablo dice, de ahora en adelante ya no hay judío ni griego. Se equipara la cosa. Bonito, ¿verdad? Luego dice, no hay ni esclavo ni libre. También hace una diferencia aquí. Hay una diferencia abismante entre una persona libre y un esclavo. No tienen la misma categoría, no tienen la misma... Nada igual. Entonces él dice, de ahora en adelante el libre y el esclavo están iguales. Están iguales. Esto es muy importante. Porque después luego dice, no hay mujer ni hombre. O no hay varón ni mujer. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Es decir, él vuelve a decir, el hombre estaba aquí y la mujer acá. Y de ahora en adelante se ha equiparado. Mis hermanos, él iguala. Yo creo por primera vez en la historia iguala los géneros. Y por primera vez en la historia hay equidad de género. La verdadera equidad de género. La de Cristo. Oiga, esto es una explosión para la época. Claro que sí. Mire, ustedes mis hermanos han seguramente escuchado esta frase tan romántica que dice, voy a ir a pedir la mano de mi amada. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Verdad que suena? Suena bonito. Pero fíjense que no es tan romantiquito como se piensa. Esto tiene un contexto y bastante poco amable. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos a nuestros hijos pequeños, que no tienen derecho ni siquiera a saber dónde vamos, simplemente son guiados por la por la mano de su papá, haciendo así que solo los padres tienen el control, que deben hacer lo que los padres quieren. Ellos tienen el control absoluto sobre los niños. Así como el padre de familia pasaba o soltaba la mano de su hija para dársela a otro entonces, para que ese otro tuviera el control total de esa mujer. Ahora el controlador ya no sería su papá, sino sería su esposo. Eso significa ir a pedir la mano de su hijita, señoras y señores. No sé si parece tan romántico ahora. ¿Se imaginan ahora lo que significó para esta señora que se llamaba Juana, igual que mi suegrita, ¿cierto? ¿Verdad? Que era mujer, esposa de un señor llamado Chuza, que era intendente del enemigo de Jesús. Ella estuvo dispuesta seguramente a hablarle de Cristo a ese hombre. Mira, resulta que las que tuvieron que anunciar la resurrección de Jesús aquel domingo de resurrección maravillosa, eso es para las mujeres, se les confiere a ellas estaban ahí. Pero quiero que veamos lo que pasó en un contexto nuevo, ¿verdad? Ese pasaje está en Lucas 24, del 1 al 11, dice así, vamos a leerlo juntos, ¿ya? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres vinieron con ellas, están hablando de María y María Magdalena, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció entonces que estando ellas perplejas por esto, he aquí se le pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11. Y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y la madre de Jacobo y los demás con ellas. Y quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecieron locuras las palabras de ellas y no les creían. El machismo. Dice la palabra que al rato Jesús se puso en medio de ellos y ellos se espantaron. Oye, a mí me hubiese gustado estar allí porque allí debe haber sido el primer te dije de la historia de parte de una mujer hacia un hombre. Te dije que era así. Mis hermanos, ¿cuál es la enseñanza en todo esto que hemos hablado, de verdad? Me pregunto por qué estaban solo las mujeres a los pies de la cruz del Señor, a excepción de Juan, que tenía una misión ahí, ¿cierto? ¿Por qué estaban estas mujeres allí? Debe ser, yo creo, de verdad, que todas estas mujeres que seguían a Jesús nunca habían visto un hombre como él. Nunca habían visto un hombre como ese hombre, que se comportara como ese hombre. Y aquí, mis hermanos, me gustaría hablarles un ratito a los varones de la comunidad cristiana La Buena Semilla. Jesús, un verdadero hombre, jamás hostigó a las mujeres. Nunca las menospreció, ni humilló, ni desestimó, ni les hizo un desaire, ni fue arrogante con ellas. Jesús fue alguien que nunca le hizo una broma pesada a alguien. Tomó en serio las preguntas de las mujeres, le dedicó tiempo para hablarles y mejor aún, para escucharlas. No sé si me estás escuchando. Te digo a ti porque quieres ser como Jesús. Oye, recuerda que la palabra dice que el que quiere ser su discípulo debe andar como él anduvo. Jesús dignifica a la mujer y la pone donde siempre debió estar. Eso creo yo es un real ejemplo de equidad de género, mis hermanos. Jesús nos enseña aquí en la palabra cómo tratar a las mujeres. Yo creo que él sabía que las mujeres y el evangelio eran uno solo. Ahí había poder, de verdad. Muchas veces vemos grandes predicadores varones siendo escuchados por multitudes, es verdad. Sin embargo, las mujeres siempre son más que los hombres en las congregaciones. Si echamos una miradita a los que hemos podido tener la bendición de viajar a Chiloé, lo podemos comprobar. Las mujeres en la primera línea. Congregaciones muchas veces compuestas solo de mujeres. Y Jesús lo sabía. Él cuenta una parábola, Jesús, que quiero que la veamos también. Está en Lucas 18, 1 al 8. Dice así. Dice, también se le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no dará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Mis hermanos, esta parábola habla de la importancia de orar. Siempre la hemos visto en ese sentido, ¿verdad? Orar sin cesar. Pero también habla de la tenacidad de las mujeres. Así es. Y quiero insistir, mis hermanos, lo he hecho en cada prédica, que debemos ver la palabra desde otra óptica. No solo por lo que hemos aprendido de personas, sino mirando y leyendo la palabra literalmente. Especialmente los evangelios. Estoy leyendo los evangelios por cuarta vez en orden. Y cada vez se encuentran más joyas en ellos, mis hermanos. Las mujeres son las mejores en interceder, es decir, en orar por otro. Y algo dice el Señor entre líneas en la palabra, en los evangelios. Hay 2 veces, fíjense ustedes, que en la palabra el Señor dice la frase grande es tu fe o algo parecido. Solamente 2 veces en los evangelios que el Señor alaba a alguien por su fe. 2 veces. Y quiero que la podamos ver, porque una de ellas está en Mateo 15, ¿cierto? Es la historia de una mujer que tiene problemas con su hija. Ella estaba siendo atormentada, ¿verdad? Jesús prueba a la mujer. La mujer va a hablar con él y Jesús la ignora. No le responde nada. Esta palabra también va para quienes dicen, no, Jesús no haría eso.
Jesús es solamente el Jesús de la película Jesús de Nazaret. Ella se humilla delante de Cristo, le insiste. Y Jesús no solo la ignora, sino que le dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo pan, pero para dárselo a los hijos de Dios, no para los perros. Algo así le dice, parafraseando. Y ella así todo no se va, no se va. Le dice, aún los perrillos recogen las migajas que caen desde las mesas. Mateo 15:28 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Grande es tu fe. Solo 2 veces lo dijo el Señor Jesús en la palabra. En otra ocasión también Jesús dice algo parecido. Esta vez se trata de un centurión romano, el cual tiene un siervo, un criado suyo enfermo, que al parecer quiere mucho. Este centurión le dice a Jesús que él sabe de autoridad. Así que, como confía tanto en él, le pide que solo dé la orden, no es necesario ni siquiera que vaya a su casa. Y Mateo 7:9 dice, al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, dice el Señor. Jesús nuevamente, por segunda vez, alabando la fe de alguien. Sin embargo, mis hermanos, no encuentro, por más que busco ahí los evangelios, no encuentro a Jesús diciendo algo así de algún doctor de la ley, de algún fariseo, de algún escriba, de algún líder, ni siquiera de alguno de sus discípulos. Tal vez alguien me podría decir, pero a Pedro en un momento le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Todo lo contrario. Él está diciendo, mira Pedro, tú no tienes que ver aquí. Es Dios mi Padre que te lo reveló a ti. Las veces que Jesús hizo estos comentarios maravillosos de la fe de alguien, fue para la gente que estaba intercediendo por otro. El centurión intercedía por su criado. La mujer intercedía por su hija. Interceder por otros. Recuerdo también ahí en el Evangelio de Marcos, creo en el capítulo 2, la historia de 5 amigos. 5 amigos. Uno de ellos estaba paralítico. Y los otros 4, empecinados en que Jesús sanara a su amigo, inválido, y al ver que la multitud no los dejaba entrar en la casa en que estaba el Señor Jesús, decidieron entrar por el techo, subirse con todo y camilla al techo y hacer un forado ahí en el techo y entrar. Todo sea porque su amigo fuera sanado. Y bueno, lo lograron. Lo lograron. Y aparte de ser una hermosa historia de fe, también nos deja una enseñanza a nosotros. Mis hermanos, en nuestra congregación, en la comunidad cristiana La Buena Semilla, estoy seguro de que tenemos hermanos y hermanas que anhelan tener amigos como el tipo de amigos que tenía este inválido, este paralítico. Amigos que necesitan por último arrastrarte hacia el Señor, arrastrarte hacia Jesús. Partí este mensaje, mis hermanos, hablando de la equidad de género. ¿Saben por qué? Porque creo que le tenemos una especie de miedo a palabras como esa, como equidad de género, palabras como sexo, como homosexualidad, como prostitución. Son palabras que ni siquiera quisiéramos que se hablaran en nuestra casa. Cuando a veces pensamos en personas así, desearíamos decirle, ay no, que se limpie primero, luego que venga a la iglesia. Pero me pregunto una cosa, ¿y si el Señor no hubiese dicho así a nosotros? Primero cambias y luego vienes. Necesitamos entender que esta pandemia, que este confinamiento, Dios lo quiere usar para mandarnos un mensaje. Abramos nuestros ojos, pongamos nuestros oídos. Es tiempo de salir, dice el Señor, de salir y hablar de Cristo. Hace unos días atrás recibí una llamada telefónica. Fue una llamada de uno de mis amigos, de mis verdaderos amigos, de esos que uno no ve hace tiempo. Y bueno, es tu amigo, que te perdona lo ingrato que eres, pero es tu amigo. Él estaba complicado, con una enfermedad. Estuvimos orando por él. Bueno, me llamó por teléfono y me dijo que el doctor le había dicho que era un buen pronóstico. ¡Wow! Me alegré tanto. Había un buen pronóstico. Salió risa de mi boca, ¿sabes? Cuando escuché eso. De lo contento que estaba me reí.
Me reí. ¿Saben lo que hice en el preciso instante que corté a hablar con él? Lo primero que hice fue llamar a mi esposa. Al tiro, al tiro. Le conté esta buena noticia. Claro, porque es tan rico compartir una buena noticia. Bueno, quiero recordarte hoy día que la palabra evangelio significa buena noticia. Y yo quiero saber si tú estás deseoso de compartirla con alguien. Dios te bendiga.